Muy buenos días. Hemos definido la ira de Dios esta semana como la repulsión de Dios contra el mal, su decidido descontento con el pecado y con el pecador. Y nuestra lectura en este jueves está en Romanos, que es la epístola donde más se habla de la ira de Dios. El primer texto es Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de quienes injustamente retienen la verdad. Luego también Romanos capítulo 4 y versículo 15, donde leemos: porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y Romanos capítulo 5, versículo 9. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El análisis clásico de la ira de Dios en el Nuevo Testamento se encuentra en la epístola a los Romanos, que según Lutero y Calvino constituye la puerta de entrada a la Biblia y que contiene más alusiones explícitas a la ira de Dios que todas las otras cartas de Pablo sumadas. Estos 2 días analizaremos lo que nos dice Romanos sobre el tema. Hoy jueves y acabaremos mañana viernes, y esto nos ayudará a clarificar algunas cosas que ya hemos mencionado sobre la ira de Dios. En negrita, en el subtítulo de nuestra guía devocional, pone el significado de la ira de Dios. La ira de Dios en Romanos indica la decidida acción de Dios de castigar el pecado. Es tanto una expresión de una actitud personal y emocional del Dios Trino, como lo es su amor para con los pecadores. Es la manifestación activa de su odio hacia la irreligiosidad y el pecado moral. Es decir, donde Dios observa esa falta de vida espiritual santificada. Dios ama a los pecadores, decimos muchas veces, pero también tenemos que saber que si bien Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo, y lo hemos definido hace semanas atrás, hablando del amor de Dios como un hecho, algo que Dios hace, comprometiéndose con el bienestar de aquellos a los que Él salva, tenemos que saber que la Biblia también habla del aborrecimiento de Dios para con los que voluntariamente aman la maldad o aman la violencia. Podéis leerlo en el Salmo 5, podéis leerlo en el Salmo 11, versículo 7. Y en este sentido deberíamos reflexionar si en realidad es tan bíblica como creemos aquella frase que dice: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. En realidad, la Biblia dice que Dios aborrece al que voluntariamente peca. Por lo tanto, debemos tener cuidado en algunas cosas que a veces decimos ligeramente. En otro sentido, ya hemos definido el amor de Dios demostrado hacia pecadores que no merecían su amor. Pero Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora bien, la frase la ira puede referirse específicamente a la manifestación culminante en el futuro de su odio en el día de la ira, el día en que Dios manifieste su juicio y su castigo, pero puede también referirse a hechos y procesos providenciales y actuales en los que se evidencia el castigo divino por el pecado. De este modo, el magistrado que sentencia a los criminales, dice la Biblia, es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La ira de Dios es su reacción ante nuestro pecado. Y la ley, dice Romanos 4:15, produce ira, porque ella hace surgir el pecado que está latente dentro de nosotros y hace que la transgresión, que es el comportamiento que produce ira, abunde. Así lo dice Pablo en Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase.
También en Romanos capítulo 7, versículo 7 al 13. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, yo no hubiera conocido el pecado de no ser por la ley. Y tampoco hubiera conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado aprovechó la ocasión y por medio del mandamiento despertó en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo por algún tiempo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y me di cuenta de que el mismo mandamiento que era para dar vida, a mí me resultó mortal, porque el pecado aprovechó la ocasión y por medio del mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que en realidad la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿es posible que lo que es bueno me haya llevado a la muerte? No, sino que el pecado, para mostrar que es pecado, se valió de algo bueno para causarme la muerte. Así, por medio del mandamiento, queda en evidencia la gran maldad del pecado. Entonces, como reacción contra el pecado, la ira de Dios es expresión de su justicia. Y Pablo rechaza indignado la sugerencia de que sea injusto Dios que da castigo. Lo dice en Romanos 3:5. A los que son preparados para destrucción, más tarde los describe como vasos de ira, es decir, objetos de la ira, en un sentido similar al que en otro lugar se llama a los esclavos del mundo, la carne y el mal, hijos de ira. Eso está en Efesios capítulo 2 y versículo 3. Tales personas, por el solo hecho de ser lo que son, acarrean sobre sí mismos la ira de Dios. Luego, el segundo subtítulo hoy es la revelación de la ira de Dios. Porque en Romanos 1:18 hemos leído, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El tiempo presente aquí se revela, implica un revelar constante desde el cielo. Es una frase que se opone a en el Evangelio, en el versículo anterior, implica una revelación universal que incluye a quienes no han sido alcanzados aún por el Evangelio. Ahora, ¿cómo se efectúa esa revelación? Pues se imprime directamente en la conciencia de cada hombre. Aquellos a quienes Dios ha entregado a una mente reprobada, a cometer lo malo sin restricciones, conocen, sin embargo, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Romanos 1:18 y Romanos 1:32. Ningún hombre ignora totalmente que hay un juicio venidero. Esa revelación inmediata que tiene se confirma con la palabra revelada del Evangelio que nos prepara para sus buenas obras, dándonos información acerca de las malas noticias de un futuro día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, del que habla Pablo en Romanos capítulo 2 y versículo 5. Por todos lados aparecen cada día pruebas de la ira activa de Dios en la situación actual de la humanidad. En todas partes observamos un esquema de degeneración que se va desarrollando en forma constante en la adoración de aquello que no es Dios. Y desde la idolatría hasta la inmoralidad de un tipo todavía más grosero, de manera que cada generación prepara una nueva cosecha de impiedad e injusticia de los hombres. Y en realidad esto es algo que estamos contemplando día tras día. En esta decadencia reconocemos la acción presente de la ira divina, en un endurecimiento judicial y de anulación de restricciones, porque los hombres van siendo entregados a sus preferencias corruptas, poniendo en práctica en una forma
cada vez más desenfadada los apetitos de su corazón pecaminoso. Pablo describe el proceso tal como lo conocía él por el mundo de su día, donde las frases clave son: Dios los entregó a la inmundicia, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, Dios los entregó a una mente reprobada. Si queremos pruebas de que la ira de Dios, revelada como un hecho en nuestra conciencia, ya opera en el mundo como una fuerza, diría Pablo, basta que miramos el mundo a nuestro alrededor para ver a qué ha entregado Dios a los hombres. ¿Y quién en el día de hoy, 20 siglos después de cuando Pablo escribió, se atrevería a rebatir su tesis? Es que estamos asombrados de la decadencia moral en la que estamos viviendo en nuestra sociedad actual. Estamos maravillados de las leyes que se están generando a niveles increíbles, desde las más altas esferas de control sobre las naciones, obligándoles a legislar a favor de acciones que la Biblia condena como inmorales. Ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, dice el profeta Isaías. Y estos son los tristes días que nos ha tocado vivir. Estamos experimentando un tiempo de dimensiones extraordinarias, donde nuestros corazones deben ejercitarse en la oración y en la evangelización. Tenemos que proclamar al mundo, llamarlo al arrepentimiento. Tenemos que desafiar a las personas que vengan a los pies de Jesucristo. Y eso tenemos que hacerlo con vidas santas. Tenemos que hacerlo respaldados por el testimonio de hombres y mujeres y de hogares formados y fundamentados en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a serles fieles, a servirles día tras día con integridad y a proclamar el mensaje de vida y salvación. Nuestra oración escrita esta mañana es: amado Padre, asombrados miramos al mundo a nuestro alrededor y vemos a todas luces su decadencia, corrupción y pecado. Ayúdanos a ser sal y luz mientras levantamos nuestro clamor diciendo: ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén y amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana viernes para cerrar esta semana. Mientras tanto, manteneos bendecibles.